Hola hermanos y hermanas, solo quiero hacer un video corto del Evangelio, la buena noticia, eh, la solución para nuestro problema con el pecado. Eh, el Evangelio, la buena noticia es que Jesucristo, Jesús, el Hijo de Dios y Dios hecho carne y la palabra de Dios, murió por todos nuestros pecados crucificados y fue sepultado en una tumba y resucitó al tercer día para salvarnos de la paga del pecado. La paga del pecado, la palabra de Dios dice que es muerte y eventualmente la segunda muerte en el lago de fuego. Y el único que nos puede salvar de esto es Jesucristo. Eh, Jesús dijo en Juan 14:6: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. O sea que Él es la única manera que podemos ser salvos. Y todos hemos pecado. La palabra dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea que todos nos quedamos cortos de la gloria de Dios y hemos roto la ley de Dios Todopoderoso. Y como hemos ya roto esa ley, no nos podemos justificar ante Él por la ley de Él que ya rompimos. O sea, que solo podemos ser justificados por la fe, confiando en el Evangelio, en lo que Cristo hizo por nosotros, creyendo en Jesús solamente para que te salve y te dé el regalo de la vida eterna. Jesús dijo: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. O sea que en el momento que tú crees en Jesús, ya tienes vida eterna. Y como ya tienes vida eterna, tu alma, tu espíritu, ya es eterno. O sea que nunca va a dejar de existir. Nunca va a morir la segunda muerte en el lago de fuego o en el infierno. O sea que la salvación no se puede perder, porque Jesús nos promete vida eterna en el momento que creemos. No, Él no dice al final de tu vida vas a tener vida eterna. No, la vida eterna es ahora. Ahora es que tienes vida eterna, cuando crees. O sea que no se puede perder. Una vez salvo, siempre salvo. La palabra dice en Juan 6, del 39 al 40, Jesús dice: y esta es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Vemos aquí que Jesús dice claramente que no va a perder nada de los que creen en Él. A ninguno. Y en Juan 10, del 27 al 30, dice: mis ovejas, Jesús de nuevo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio, mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y después de esto dice: mi Padre y yo uno somos, o yo y mi Padre uno somos. O sea que nadie nos puede arrebatar de la mano de Jesús, ni sacar de la mano de Jesús, ni tú mismo te puedes salir de la mano de Dios Todopoderoso. Y además de que ya tienes vida eterna, en el momento que crees, eres hecho hijo de Dios o hija de Dios en el momento que crees. La palabra de Dios dice en Juan 1, versículos 12 al 13: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre,
les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales son engendrados no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, que en el momento que crees ya tú eres hijo o hija de Dios y has nacido de nuevo. Engendrado es lo mismo que nacido. Y tenemos muchas otras bendiciones más que están escritas en la palabra en el momento de creer. Como por ejemplo, en Efesios 1, versículo 3 dice que los creyentes estamos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. O sea que tenemos toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo. No en nosotros, en Cristo. Y además de eso, la palabra dice que estamos completos en Cristo. No nos falta nada. Estamos completos. Y otra cosa es que Cristo vive en nosotros. La palabra dice en Gálatas 2, del 19 al 21, dice: porque yo por la ley soy muerto a la ley, a fin de que viva para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, mas vivo, ya no yo, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si por la ley fuese la justicia, entonces Cristo murió en vano. O sea, que vivimos ya no nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. Y eso es en nuestra alma, nuestro cuerpo, esta carne ya está muerta a la ley. Por ende, la ley de Dios ya no te puede condenar, porque ya tú estás en el Espíritu. Ya tú estás en el Espíritu, ya esta carne Dios la considera muerta en los creyentes. Es inútil, no sirve para nada. Lo único que sirve en los creyentes es el Espíritu. Pero aún así esta carne, como sigue funcionando, tiene el poder, o sea, sí, es un poder, no es un poder bueno, pero tiene la capacidad de pecar. O sea que los creyentes todavía pueden pecar y pecan todos los días, de hecho. Pero la palabra dice que cuando andamos o caminamos en el Espíritu, no vamos a satisfacer las concupiscencias o los deseos de la carne. ¿Y cómo es que caminamos en el Espíritu o andamos en el Espíritu? Es permaneciendo en la palabra de Dios, recordándonos a nosotros mismos, o en nuestra mente, puede ser en nuestra mente o hablándolo en voz alta, predicándonos a nosotros mismos la palabra de Dios. Eso es lo que... Así es como caminamos en el Espíritu, recordándonos de Jesús, pensando en Jesús, en lo que Él hizo por nosotros, crucificado por nosotros, en su sangre que nos limpió, que nos lavó de todos nuestros pecados, y acordándonos que a pesar de nuestros pecados y de que seguimos pecando por la carne, ya estamos justificados, ya estamos santificados, ya estamos limpios, lavados. Dios ya no piensa en nuestros pecados. Él ya sabe todos los pecados que tú ibas a cometer antes y después de ser salvo. Él sabe todo de ti, todo lo que tú vas a hacer desde el momento que naciste hasta el momento que esta carne deje de funcionar. Él no se sorprende de ninguno de tus pecados. Y cuando pecas, lo que puedes hacer es decir: gracias, Jesús, que moriste por mis pecados, gracias por tu sangre que me ha lavado,
Ayúdame, Señor, a andar en el Espíritu. Recuérdame de las cosas que dijo e hizo Jesús, porque esa es la función del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos recuerda de las cosas que dijo Jesús y de las cosas que hizo Jesús. Y es para ayudarnos a caminar o andar en el Espíritu. Y eso es, nosotros andamos o caminamos en el Espíritu simplemente por la fe en la palabra de Dios. Y es bueno siempre cuando recordamos versículos sobre lo que ya tenemos en Cristo, solo por la fe. La palabra dice en Gálatas, si no me equivoco, que somos los hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, eso es una bendición grandísima, que seamos llamados hijos de Dios, del Dios Todopoderoso, y que Cristo viva en nosotros, que el Espíritu Santo viva en nosotros, porque el Espíritu Santo en el momento de creer nos bautiza, nos hace nacer de nuevo. Y el Padre también vive en nosotros, porque en Juan, en el Evangelio de Juan, Jesús mismo dice que yo estoy en el Padre, o yo soy en el Padre y el Padre es en mí. O sea, que Jesús vive en el Padre y el Padre vive en él. Y si Jesús vive en nosotros y el Padre vive en Jesús, el Padre también vive en nosotros. Y la Trinidad, o sea, el Dios Trino, vive en Jesús. O sea, que el Espíritu Santo y el Padre, los dos, viven en Jesús. Y Jesús vive en nosotros. O sea, que la Trinidad vive en nosotros. Y no hay mayor galardón, no hay mayor premio, no hay mayor recompensa, no hay mayor regalo que Dios Todopoderoso viviendo en nosotros. Y nosotros viviendo en Él, porque nosotros vivimos en Él y Él vive en nosotros, en nuestra alma. Jesús es nuestro galardón sobremanera grande. La palabra de Dios dice en Génesis 15:1, dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y soy tu galardón sobremanera grande. Y no hay nada que nos pueda separar del amor de Dios. El apóstol Pablo lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 37 al 39. Dice: antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra criatura nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en Romanos 5:8, la palabra dice: mas Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Jeremías 31:3 dice: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O sea, que el amor que Dios nos tiene a los que creemos en Él es inmenso, es eterno, no tiene fin. Y sus misericordias son nuevas cada mañana. Y eso no significa que son nuevas literalmente cada mañana, sino que su misericordia está presente con nosotros en todo momento. La palabra misma dice que su misericordia es eterna. Hay un Salmo 136, que en todos los versículos de ese Salmo, que son 26 versículos en total, dice que la misericordia de Dios es eterna. Su misericordia es eterna. 26 veces en 26 versículos en el mismo Salmo. O sea que el Señor, su misericordia no tiene fin.
Y Él sabe nuestra condición de que somos pecadores y que esta carne es completamente inútil. Y aún así, Él nos ama. Y aún así, por su gracia, podemos ser salvos. Y no es por obras, no es por nada que tú puedas hacer en tu carne. La palabra dice en Efesios 2, 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y en Romanos 4:5 dice, pero al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. O sea que por la fe somos justificados, aunque no estemos obrando. Dice, pero al que no obra, o sea, al que no está haciendo ni una sola obra, sea buena o mala, pero cree en aquel es Jesús, que justifica al impío. Impío es todos los incrédulos. Cualquier incrédulo que ponga su fe en Jesús es justificado. Y pasa de ser un impío a un santo, a santificado. Todos los que creemos en Cristo ya somos santos. Somos santos. Todavía pecamos porque esta carne sigue funcionando. Y en esencia somos pecadores porque seguimos pecando, pero a la vez somos santos. Dios nos ve como santos, no nos ve como pecadores. Y estamos sumamente bendecidos. O sea, no hay límite a las bendiciones que Dios nos ha dado. Es indescriptible en realidad, porque ahora mismo yo no puedo ni entender lo bendecido que realmente estoy. Pero cuando lo vea, cuando Él vuelva acá a la tierra, o cuando este cuerpo deje de funcionar y yo esté en la presencia del Señor, ahí es que voy a saber de verdad lo bendecido que estoy. Aunque ya yo sé que estoy sumamente bendecido, pero no, mi cerebro, mi mente no comprende en su totalidad lo realmente bendecido que estoy. Y aún así de vez en cuando soy mal agradecido, pues porque tengo esta carne todavía y se me olvida todo lo que ya tengo por fe en Cristo. Pero eso generalmente solo me pasa cuando estoy enfocado en mí o en otros. Cuando te enfocas en ti mismo o en otros, o en lo que tú haces o en lo que otros hacen, en vez de enfocarte en Cristo y en su palabra, ahí es que pierdes el gozo de tu salvación, como David, que perdió el gozo de su salvación en los Salmos. No quiere decir que perdió su salvación, sino que el gozo, o sea, perdió el gozo y la paz en su vida, en su experiencia. No es que perdió la salvación, porque la salvación no se pierde. Pero yo creo que eso es suficiente por ahora. Espero que esto les haya sido de bendición y de ayuda, y que les ayude a estar seguros de que son salvos y de que no pueden perder la salvación. Dios les bendiga mucho. La gracia y paz del Señor y su presencia los acompañe siempre a ustedes, a su familia y a sus amigos.